Bueno, estos no son normalmente los videos de mi canal, pero me parece que estamos en un momento de celebración porque aquella vieja utopía llamada Metro de Bogotá parece que es una realidad. Vamos a empezar por esta imagen que quiero compartirles y que definitivamente pues como que parecería que la utopía cada vez puede volverse una realidad. Aquí está esto extraído de la cuenta de YouTube Metro Bogotá. El pasado 3 de agosto salió del puerto de Qingdao, en China, el buque con los 6 vagones del primer tren de la línea 1 del Metro de Bogotá. Antes de su embarque, el tren recorrió una distancia de más de 1.200 kilómetros por vía terrestre desde la planta de fabricación ubicada en Changchun, donde fue ensamblado. Una vez en el puerto, los vagones fueron cargados y recorrieron un trayecto marítimo de aproximadamente 17.000 kilómetros de distancia. Y mientras el buque se desplazaba por las aguas del Pacífico para llegar a Cartagena, en Bogotá se trabajaba a toda marcha. El tren es uno de los más modernos, confiables y seguros, pues cuenta con los más altos estándares de tecnología existentes hasta el momento en materia metroferroviaria. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, pues uno pensaría que obviamente hay esperanzas, ¿no? Y que supuestamente habiendo salido este tren de por allá tan lejos de China, pues y que ya llegó el 2 de septiembre a Cartagena, uno pensaría que definitivamente algo puede pasar. Pero esto del metro es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Miren, yo empecé a recopilar algunos datos importantes sobre el tema. Por ejemplo, el primer estudio técnico que se hizo del metro fue en 1954. Estoy seguro que muchos de ustedes no habían nacido, yo no había nacido. El alcalde era Roberto Salazar Gómez, pero obviamente no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque hubo problemas en su ejecución. En el 66, el gobierno distrital solicitó a la nación la construcción de la primera línea de metro pensando en la avenida Caracas. La eterna avenida Caracas, que primero ha sido avenida Caracas, después se fue convirtiendo en troncal de la Caracas, luego se volvió la línea de Transmilenio y después, y ahora parece ser que es la línea del metro. O sea, es una vía que ha estado en Bogotá desde hace muchísimas décadas y que en vez de haber realmente dedicado a que fuera el metro de Bogotá, pues siempre los pañitos de agua tibia la volvieron primero la troncal de la Caracas, el tema de los buses, el tema del Transmilenio, o sea, todo de a poquitos para que llegue ahora el tema del metro hasta que por fin realmente el metro puede ser posible. O sea, lo que quiero decir es que durante más de 70 años, diferentes alcaldes de Bogotá han prometido la construcción del metro, pero incluso dentro de sus promesas de campaña. Pero algo pasó en el 2013 con Gustavo Petro, que por cierto hay un video que tiene más de 40.000 visualizaciones, es el video estrella del canal, en donde voy al pueblo donde nació Gustavo Petro. Los invito a ver el video por aquí. El alcalde Gustavo Petro anunció un acuerdo definitivo para validar estudios de ingeniería con el fin de construir un metro subterráneo. El costo era 15 billones de pesos, más o menos 7.000 millones de dólares que obviamente estaban destinados a planear la construcción en 2014 con fecha de entrega en 2021, pero qué raro, no se culminó el proyecto. En el 2016 se creó la empresa Metro Bogotá, que fue una entidad encargada de operar y gestionar el proyecto. En octubre de ese mismo año, 2016, se eligió un trazado 100% elevado para la primera línea y en 2017 el Consejo de Bogotá autorizó recursos importantes para financiarlo. Ahora vamos a octubre de 2019, que se firmó el contrato con un grupo chino, Metro Línea 1, SAS, para diseñar, construir y operar la primera línea del metro. La construcción de la Línea 1 comenzó oficialmente en octubre de 2020 y en ese momento se avanzó en adquirir predios, en instalar infraestructura y en fabricación de los trenes. Y en este año 2025, pues ya sabemos que el 2 de septiembre llegó el primer vagón, mostró un avance físico cercano al 60%, 6 kilómetros de viaducto construido, primeras pruebas de trenes y estructura en el taller de Bosa. La operación comercial está proyectada para marzo de 2028.
El metro, como todo lo que está en este momento pasando en nuestro país, se ha politizado. Y el metro, el tema de la construcción del metro no podía quedar atrás. Hay un desacuerdo, un rifirrafe permanente que hubo entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán sobre el metro de Bogotá. ¿Por qué? Bueno, se centra en la propuesta de Petro de hacer un tramo del metro que era subterráneo, mientras que Carlos Fernando Galán y la administración de Galán avanza con el metro elevado. En todo caso, esto no ha dejado de ser un show político. Claro, el alcalde Galán ha aprovechado que la concreción del metro, o por lo menos las cosas ya más reales, más allá de ese render, ¿se acuerdan que había un render? Lo voy a buscar para que lo vean, un render que estuvo todo el tiempo andando por las redes como si fuera un virus que se metía por ahí, y era un render ahí de lo que iba a ser el metro subterráneo, y con eso manejamos todo el tiempo como una especie de consolador que vivíamos siempre alrededor de ese eterno consolador con el que supuestamente se lubricaba las ilusiones absurdas y rotas de un pueblo bogotano, los nacidos en Bogotá y los bogotanos por adopción, que soñaban y soñaban y soñaron durante 80 años y viendo ese maldito render, que no tenía ningún sentido, pues con ese render duraron y duraron, como dicen las mamás, dorando la píldora. Por tal razón, les traigo una gran columna de uno de los mejores columnistas que yo he leído en Colombia en los últimos años, que es Jaime Honorio González, y que habla acerca de todo este show que se ha armado alrededor del metro. Pero además, Jaime recuerda de una manera muy, muy acertada lo que anteriormente era ese viejo sistema de transporte que iba desde el trolley. ¿Se acuerdan del trolley? No sé, los que tienen más de 40 años probablemente lo recuerdan. Hasta lo que hoy es este show, esta utopía que parece ser que cada vez es menos una utopía y más una realidad. Así que vamos a oír y a comentar un poco la columna de Jaime Honorio González, hablando acerca de este show, de este sainete, que como todo sainete tiende a ser un poco ridículo sobre el asunto del metro en Bogotá. Entonces, vamos a escucharlo. Deben llegar a Bogotá los meros vagones del metro procedentes de Cartagena. Pero una noticia muy importante para esta ciudad, pero me parece que ya demasiado politizado el hecho. Me parece que están exagerando. Por eso escribí mi columna de hoy, en cambio, que se llama Metro Show. Soy Rolo de nacimiento, palabra, obra y corazón. He vivido en esta ciudad desde siempre y he usado y padecido todas sus modalidades de transporte. Me acuerdo del trolley por la carrera 17 y al conductor bajándose ocasionalmente a reubicar las tirantas del bus, es decir, volver a encajarlas en los cables eléctricos que colgaban de los postes. Yo también me acuerdo de eso. Me acuerdo que había, por toda la carrera 17, pasaba por Chapinero, me acuerdo. Iba y subía hasta allá, hasta las 70, por ahí llegaba. Y claro, esa era una época maravillosa. Estoy hablando, yo me acuerdo por ahí en los 80, 90, cuando yo llegué a Bogotá a estudiar, el trolley era un tremendo, tremendo sistema de transporte. Muy sano, muy limpio además, en esa época. Maravilloso sistema que la corrupción también acabó, por cierto. Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué se acabó el trolley? O sea, ¿alguien tiene idea de por qué el trolley se terminó? El trolley era tremendo. A mí me parecía un tremendo medio de transporte. ¿Alguien tiene claro por qué se acabó? Pues obviamente por corrupción. ¿Quién sabe en dónde terminaron esos buses? ¿Quién sabe por qué el trolley se terminó? Cuando hay ciudades maravillosas, desarrolladas, que todavía utilizan ese sistema de transporte. No hay ningún problema. Se sigue utilizando el trolley. ¿Por qué el trolley no se sigue usando? Porque somos un país plagado de corrupción. Además, me tocó el bus amarillo que durante un año me llevó cada mañana de mi casa en el occidente por toda la calle 80 hasta el centro de la ciudad donde estudiaba. En 1978 el pasaje valía $1. Coño, yo de ese bus amarillo sí no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del bus amarillo?
Yo ahí no lo tengo muy claro. No recuerdo cuál es el bus amarillo. Si alguien lo tiene claro, pues chévere compartirlo. Después me tocó buseta, colectivo, bus verde TSS, ejecutivo, taxi negro como en Londres y cuando entré a trabajar, carro particular. En todo ese tiempo, por ejemplo, conocí la avenida Caracas dividida por una hermosa alameda que luego tumbaron para darle paso a un extraño sistema de transporte que recogía a los pasajeros en la mitad de la calle, la impopular troncal de la Caracas. Yo me acuerdo que la troncal de la Caracas era como una especie de arañas, de tentáculos de hierro que había en el bulevar que separaba el norte y el sur. Y esas eran como unas lanzas, unas pullas, unas flechas súper puntiagudas, amenazantes además. Y me acuerdo que traspasarla era un peligro. Y claro, creo que eran súper agresivas. No había nada más agresivo en la década de los 90 que la troncal de la Caracas. Era agresiva, era agreste, era fuerte, era cruda. Y definitivamente por ahí pasaban los buses trompa roja. Me acuerdo que los buses le pintaban la trompa de rojo. ¿Se acuerdan de eso? Oigamos más a que finalmente terminó convertida en la vía del Transmilenio y que ahora poco a poco va desapareciendo bajo las columnas que soportarán el metro de la ciudad. Sí, el metro de la ciudad. Por fin, en 2 años y medio, si nada extraordinario sucede, la primera línea del metro rodará por 24 kilómetros y pasará por 16 estaciones, desde Bosa en el suroccidente hasta la calle 72 en el nororiente. Espero poder estrenarlo. Mi primera vez en metro fue en Medellín, cuando en diciembre del 95 viajamos a la costa en familia y de regreso paramos en la capital antioqueña a conocerlo y a montarlo. O sea, este señor está hablando de que él fue a Medellín en 1995, cuando Medellín seguramente no tenía, digamos, ni la mitad de los habitantes que tenía Bogotá en ese momento. Y ya, como siempre, el orgullo, la polenta, los bien puestos de los paisas, la visión, la seriedad, el aplomo, la disciplina de este pueblo antioqueño, ya tenía su metro de Medellín concretado. ¿Que quedó debiendo una cantidad de dinero? Sí, pero es que para que haya progreso toca endeudarse, no hay otra, porque si esperamos a tener el dinero, nunca lo vamos a tener. Medellín fue primero, Medellín ha sido primero en muchas cosas. Es increíble que la capital de un país, todavía en pleno 2025, todavía en este momento no tenemos metro. Estamos apenas acercándonos a la posibilidad de tenerlo. Pero Medellín en el 95 ya lo tenía. Vamos, don Jaime. Llevaba 1 mes de inaugurado. Y hace poco que fui sigue reluciente, seguro y funcional. Ojalá se aproveche todo este tiempo para aprender de los paisas sobre cómo cuidarlo, cómo tratarlo y cómo ampliarlo. Total. El mes pasado una revista especializada ubicó a Medellín dentro de las 9 ciudades con mejor transporte público del mundo, al lado de Londres, Estocolmo, Tokio, Hong Kong, Singapur, Seúl, Delhi y Washington. Merecidísimo reconocimiento ahora que cumplirán 30 años de esa dicha. Ahora son tiempos de Transmicable, de Transmilenio, de Taxi Amarillo, de Uber y todas las plataformas, de patinetas eléctricas, de ciclorrutas, de mototaxis, de bicicletas y de motocicletas, de muchísimas motocicletas. Todo eso mientras esperamos pacientemente que los vagones comiencen a rodar. Vi por ahí que estuvieron invitando a ver cómo llegaban los vagones del metro al puerto de Cartagena. Al principio pensé que era una broma. Yo también. Yo pensé al principio que eso era una broma. Ir a ver cómo llegan unos vagones a un puerto. O sea, ¿qué alcalde del mundo va a invitar a un pueblo a ver llegar un vagón? O sea, explíquenme. ¿Qué alcalde o qué funcionario puede llegar a pensar en invitar a alguien a ver la llegada de un vagón? O sea, ¿dónde está el espíritu cosmopolita? ¿Dónde está el espíritu grande, inmenso, la mente abierta, que realmente piense en que toca pararse a aplaudir porque llega un vagón de un metro? Por favor. Pero después comprobé que era cierto. La alcaldía de Bogotá invitaba a la ceremonia de desembarque del primer tren del metro de Bogotá. La ceremonia de desembarque, hágame el favor.
El metro va muy bien, más del 60% de construido, pero transmitir en vivo y en directo la llegada de unos vagones al puerto de Cartagena me parece bastante exagerado y francamente innecesario. A mí me parece más que exagerado e innecesario, me parece una mentalidad demasiado pobre, demasiado retrasada en términos de desarrollo, de progreso. O sea, es como celebrar algo que yo no sé, que no tiene sentido celebrarlo. ¿Celebrar qué? Uno celebra cuando el metro eche adelante, ahí sí, celebrémoslo. Pero la llegada de un metro a un puerto, ni siquiera un metro, un vagón, un pedazo de metro. Por favor. Además hubo himno nacional e himno de Bogotá. Himno de Bogotá en Cartagena, además. Al favor. En un principio pensé que otra vez nos ganaba el parroquialismo, pero ahora me parece que es más una innecesaria explotación política de la gigantesca obra. El alcalde de Bogotá viajó hasta Cartagena y se despachó un interesante discurso en el muelle, aunque creo que era el que debería dar cuando se inaugure el metro en Bogotá, no cuando llegue el primer vagón. Por eso digo, una innecesaria exageración. Una actitud parroquiana, Jaime, una actitud completamente tercermundista. Y es una actitud que obviamente es la que Jaime va a decir ahora, y es aprovechar cada pedazo del logro y cada pedazo del proceso, que es un proceso normal y corriente, para convertirlo en un show, que ahí sí le doy la razón a Jaime, un show completamente innecesario. Está planeado que los vagones lleguen esta semana a la capital de la República. Espero que no declaren día cívico, que no haya desfiles ni caravanas, que no obliguen a los estudiantes a enarbolar banderas de la ciudad, que no lancen pétalos de flores, que no esparzan papel picado, que no saquen los carros de bomberos. Son 5 o 6 vagones y ya. Algo grandilocuente, el alcalde dio la orden por un radio de comunicaciones para que iniciaran el descargue del tren, diciendo que cambiaría la historia del país y otras cosas más. En realidad eso no pasará. El metro no cambiará la historia del país como no la cambió el de Medellín. ¿Es la obra de infraestructura más importante de la ciudad? Sí, pero ya, no es más. Voté por Carlos Fernando Galán, claro, no soy galanista militante, porque me parecía un tipo respetuoso y tranquilo, aunque a veces se le salta la raya con Petro. Y creo que está cumpliendo y ejecutando lo que prometió. ¿En eso están de acuerdo? ¿Está cumpliendo y ejecutando lo que prometió? No lo sé. No sé realmente, no vivo en Bogotá, pero está bueno poder de pronto saber qué piensan sobre si lo está cumpliendo o no. Lo que pasa es que me preocupa verlo distraerse con cosas nimias, como irse a Cartagena a recibir un vagón de tren, con todo lo que hay aquí que hacer. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen, un poco la sensación del metro de Bogotá y esta excelente columna de Jaime Honorio González que apareció en Cambio y que él lee en vivo o graba en su Instagram personal. Ahora bien, hace más o menos como un par de años estuve hablando de que las otras 2 ciudades importantes de nuestro país, hablo de Barranquilla, hablo de Cali, deberían también ir pensando ya en seguir el ejemplo no de Bogotá, sino de Medellín. Y a ver si después de 30 años se dan cuenta de que no hay que dejar las cosas para última hora, de que también en Barranquilla, ciudad a la que yo voy porque soy de allá, pues evidentemente se dan cuenta de que ya va siendo hora también de ponernos las pilas. Y de que la alcaldía también comience a entender que no hay que estar esperando hasta que ya estemos hasta aquí del tráfico, hasta que ya no podamos ni siquiera mover un dedo porque nos demoramos 40, 50, 60 minutos en un trayecto ridículo que no lo ameritaría. Entonces ya es hora también de que Cali y Barranquilla empiecen a pensar también en la posibilidad de un metro. Pero hay buenas noticias. En este momento se está conversando sobre un metro ligero en Barranquilla. Por lo menos la conversación ya empezó a llevarse a cabo. Una línea de tren ligero
12 kilómetros, 15 estaciones, que podría conectar la calle 30 con el aeropuerto Ernesto Cortizos y, lo más importante, se esperaría que ese metro ligero pueda transportar más o menos unos 100.000 pasajeros al día. Se estructura como una asociación público y privada. Va a haber un financiamiento del 70% privado y un 30% público, aprobado por el Ministerio de Hacienda, y actualmente, digamos, se está empezando ya a pensar en estudios y tal. Alejandro Char, que es el alcalde, expresó apoyo, consideró que va a ser, digamos, un sistema que cambiará la ciudad, un sistema moderno, ambientalmente sostenible, con todo lo que estamos en este momento ya con la necesidad. O sea, hay que ir pensando ya en energía eléctrica, energía solar, energías limpias, que integre la ciudad con municipios vecinos y que funcione también con el Transmetro, que es el Transmilenio de Barranquilla. Ahora, sobre la idea de hacer un metro en Cali, pues Jorge Iván Ospina también ha apoyado la propuesta para iniciar estudios para construir una primera línea del metro subterráneo en Cali, para priorizar la mejora del sistema que allá se llama el MIO y su integración al Plan Nacional de Desarrollo. O sea que en resumen, tenemos lo siguiente. Bogotá está apenas recibiendo su primer vagón de metro. Está haciendo una fiesta como si el metro ya estuviera siendo una realidad. La discusión entre el presidente y el alcalde sigue en pie. El rifirrafe no va a terminar. Lo puedo apostar, no va a terminar. Y por otro lado, el pueblo sigue, algunos, despistados, apoyando de que si es elevado o si es subterráneo, todo por aficionarse y por amarrarse a un tema político, y no más bien a apoyar la idea de que haya por fin un sistema de transporte que descongestione rotundamente la vida de transporte o la vida del ciudadano promedio de Bogotá. Por otro lado, tenemos a una ciudad como Barranquilla, que está más avanzada en la concreción de un metro ligero, Cali atrasada, aunque hay planes de interés político aún en etapas iniciales muy crudas, y dándole prioridad a otros sistemas de transporte que no tiene que ver exactamente con el metro. O sea, parándole bolas a otros sistemas de transporte y dejando un poquitico de lado el tema del metro. Y digamos que para concretar, en Bogotá, el metro seguirá siendo un show político, sobre todo ahora que viene, cada vez que vengan las elecciones nuevas y cada vez que venga toda esta época electoral, el metro también entrará como todo en este momento en una actividad política. Y terminamos diciendo que mientras todo eso pasa en la capital y en las otras dos ciudades importantes, Medellín sigue celebrando su metro y celebrando ser una de las ciudades, como dice Jaime Honorio, con un sistema de transporte absolutamente desarrollado que la ubica dentro de las más desarrolladas a nivel de transporte del mundo. Sin duda, ojalá que el Metro de Bogotá se concrete, que no se retrase más, que Barranquilla siga adelante con su metro ligero, que Cali conecte por fin la idea del metro al tiempo que sí, que puede prepararle el terreno para esa conexión de los trenes, pero sobre todo, que dejemos de convertir las obras normales y necesarias para la población en el eterno show mediático y político que celebra como si se cayera el mundo y como si celebráramos realmente el inicio del nuevo milenio, la llegada de un simple vagón de metro a Cartagena. Ok, así terminamos este video medio raro y exótico aquí en Asalto en el Parque. Un abrazo a todos, suscríbanse al canal y nos vemos pronto.